Estudiar terapia física significa acompañar a aquellas personas durante su proceso para recuperar movilidad, fuerza y sanar su cuerpo de forma óptima y saludable. Esta carrera se abre espacio entre quienes optan por técnicas sin sustento médico y toma impulso en las universidades que han comenzado a impartir la licenciatura. Acompáñanos a entender lo que rodea la fisioterapia con Isabel Castellano Sandoval, egresada de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán. Hola, sean bienvenidos nuevamente a otra cápsula para orientación vocacional en la cual están enfocadas para que puedas descubrir tu vocación. Y el día de hoy contamos con la licenciada en terapia física, Isabel Castellano Sandoval. Muchas gracias por aportarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. ¿De dónde eres egresada? Soy egresada de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán. Ok, ¿y hace cuánto que terminaste la carrera? Hace un año. Ok, y ahora que estudiaste, ¿qué materias llevabas? Pues llevaba muchas, entre ellas de las más importantes yo creo que fue y es anatomía, porque pues básicamente en eso se basa, porque tenemos huesos, músculos, ligamentos, tendones, mucho, ¿no? También yo creo que la fisiopatología, porque nos ayuda a saber la historia de la enfermedad para poder tratarla. También la biomecánica, porque así vemos la función, los movimientos que realizamos. Ok, ¿y qué te motivó a estudiar esta carrera? Pues una de las principales cosas que me motivó para estudiar fue un asunto familiar. Un hermano que cuando era pequeño de repente enfermó, entonces mi mamá me contaba mucho sobre la terapia y eso me llamaba mucho la atención. Incluso el programa y la asociación del Teletón me llamaba mucho la atención porque veía muchos colores en la forma en la que daban las terapias y me motivaba. Ok, y a raíz de entonces de que tu mamá te contaba de las terapias que necesitaba para tu hermano, ¿eso fue lo que a ti te detonó? ¿Eso fue tu motivante? Ese fue mi motivante. Y actualmente que ya saliste de la carrera, ¿ya has podido ejercer las terapias? Sí, algunas de ellas, no todas, pero sí he tenido la oportunidad de... ¿Has tenido algún contratiempo para poder ejercer tu carrera? Sí he tenido contratiempos, entre ellos pues las materias que algunas sí se me han dificultado mucho durante la carrera, que de plano por más que estudiaba y le daba y no podía, sentía que no podía, pero pues también con ayuda y eso pues pude sacar adelante esa materia y pues yo creo que igual otro de los problemas fue pues la economía. La economía, pues el sustento pues siempre fue mis padres que me apoyaban y pues ya sabes, ¿no? La pérdida a veces de trabajo y pues a veces se venía como abajo. ¿Y qué materias eran las que te costaban trabajo, que te costó trabajo? De la más que me costó trabajo era neurología, porque también el asunto neurológico es un arte, es algo muy, muy grande. Ok, o sea, reprobaste y tuviste que rehacer. Sí, de hecho sí reprobé y tuve que sacarla adelante, tuve la oportunidad pues de volver a hacer un examen y la saqué adelante. Bueno, sin embargo, creo que tienes esa satisfacción de haber sacado adelante la materia, ¿no? Sí. Que no fue como algo que te desmotivó y que tuviste que sacarlo y bueno, finalmente. Sí, las veces en las que sentía como que ya no podía, pues veía el esfuerzo que hacían mis papás, mi hermana también es una gran motivación para mí, mi hermano incluso, entonces pues luché y pues lo saqué adelante. Ok, y ahora que has empezado a ejercer, ¿cómo te ha ido? ¿Ha sido fácil para ti ejercer la carrera? Pues siempre al inicio es muy complicado y muy difícil porque pues también la gente está a veces mal informada. Entonces la carrera no es como muy, podría decir, valorada
porque pues también es mal pagada, porque la gente pues se va pues normalmente que por el huesero, que el masajista, entonces es difícil. O sea, ¿qué es lo que comúnmente te llega a suceder cuando vas a dar terapia? No sé, se me ocurre, a mí me pasó en alguna ocasión. Y entonces yo le pregunté a alguien que si me podía dar un masaje y me dijo que no, porque no era masajista. Entonces, a mí me gustaría saber si te has enfrentado con ese tipo de cosas. Sí, de hecho sí, la mayoría del tiempo es como de, ay, es que me duele aquí, ¿no puedes dar un masaje? Ay, es que quiero un masaje. O no conoces a alguien que sobe, pues sí ha pasado. Ok, ¿y cuál sería la diferencia? O sea, para los que no sabemos, ¿cuál es la diferencia entre dar un masaje y ya como tal, pues, no sé cómo se le llame, la terapia física que tú das? Pues la diferencia es que, pues sí, ok, masaje, sí ayuda mucho porque pues sí lo llevamos a cabo. Se llama masoterapia, pero hay una diferencia porque también incluimos otras técnicas como la electroterapia. La electroterapia es un agente físico que nos ayuda para, incluso por ejemplo una contractura, deshacerla. Y después podemos recurrir a la masoterapia, pero también existen los estiramientos, el ejercicio que es fundamental para todo. El ejercicio es lo mejor, incluso hay mucha evidencia de que el ejercicio ayuda más que incluso el masaje y la electroterapia. Ok, bueno, pues ya nos quedó claro que no nada más son masajes. Sí. Oye, aprovechando que nos comentas lo de los masajistas y lo que te ha sucedido y que a mí también me sucedió en mi confusión, ¿cuál sería una buena sesión o una buena consulta con un fisioterapeuta? Ok, una buena consulta empieza desde que el paciente llega al consultorio. Nosotros como terapeutas ya estamos evaluando al paciente. Estamos observando desde que entra. Okay. Desde que entra, porque nos hemos preparado durante una cierta cantidad de tiempo, muchos años. Entonces, lo que hacemos es evaluarlo, hacerle preguntas primero, un historial clínico, ¿no? Saber las enfermedades, cuál es el motivo de su consulta por el que viene, si padece alguna enfermedad, si toma algún medicamento, si fue a un lugar anterior a revisión, incluso hay personas que ya llegan con sus radiografías, sus estudios, sus tomografías, etc. Entonces, igual las vemos, damos nuestro diagnóstico de lo que podemos ver, evaluamos, hacemos una serie de pruebas específicas para saber qué lesión puede tener, porque tan solo de la rodilla pueden existir muchísimas lesiones, ¿no? Y tanto así como de todo el cuerpo. Entonces, realizamos pruebas, después, en conjunto con eso y ya con por ejemplo, las pruebas radiológicas, como te decía, damos un diagnóstico y ya con ese diagnóstico empezamos a crear nuestro tratamiento, pero también para eso tenemos que explicarle al paciente de qué se va a tratar, qué es lo que tiene, dónde lo tiene, por qué se da. Entonces ya explicamos igual el tratamiento, esto por esto, para esto y a cierto tiempo para generar esto. Entonces es un proceso que llevamos a cabo. Es muy importante explicarles porque si no también pues luego se van con los ceros, los masajistas, y incluso pues porque bueno, a la vecina le funcionó tal cosa, pues lo hago, ¿no? Ajá, entonces a veces incluso los hueseros, los masajistas, en vez de ayudar, perjudican más al paciente. Pueden incluso dañar a una persona que, te voy a tronar aquí para que ya quede, pero lo que no saben es que a lo mejor así es y el daño es en otro lado. Entonces dañan más a la persona. Por ejemplo, en algún caso me comentaron que la tronaron a una persona, pero le movieron mal y ya no pudo caminar. Entonces, sí, es algo muy difícil y tenemos que batallar incluso con eso. Sí, que a lo mejor a uno como paciente se nos hace muy fácil, ¿no?
ir con el vecino que me dijeron que sabe dar masajes y no sabemos o no medimos la dimensión de que incluso nos pueden afectar más, ¿no? Así es, sí, incluso yo cuando estaba en la universidad había un compañero que nos llevó a una clase con un señor que sabía según de terapia física. Vamos todos según ahí a aprender más. Pero era un señor, pues, un señor que prácticamente le enseñaron según su padre a tronar. Entonces de eso fue nuestra clase, ¿no? Y es que presiónale aquí porque te voy a bajar los ovarios y así ya no vas a sentir dolor. Incluso a una compañera, ella le dijo que le molestaba mucho su espalda. Entonces le dijo, no, pues tú tienes que usar tacones para que ya no te duela. Entonces... Sí, o sea, su diagnóstico fue nada más con ver, preguntar y ya, no fue más allá, ¿no? Sí, exacto. Ok. Ok, pues entonces como consejo, ¿qué consejo nos darías a nosotros como pacientes? Como pacientes, mi consejo sería que pues sí se atiendan, porque también hay personas que no les gusta atenderse, ¿no? Prefieren que pues el dolor pase y ya con eso creen, pero pues la realidad es que pues, a veces no, incluso trae consecuencias, ¿no? Que se atiendan, pero que acudan con un profesional que de verdad haya pasado por años para poder dar terapia. Claro. Ok. Una pregunta, ¿y esta es una carrera de nueva creación? Sí, de hecho tiene muy poco tiempo que se abrió. Okay. ¿Y cuáles serían los campos de acción? ¿En dónde podrías trabajar? Los campos de acción en donde se puede trabajar puede ser desde el sector privado, de manera independiente, incluso en una clínica privada. Y también se puede trabajar en instituciones, instituciones de gobierno, como por ejemplo también lo maneja el IMSS, el ISSSTE, el ISEM, son las que yo tengo conocimiento que manejan. Hay compañeros que afortunadamente han logrado entrar al ISSSTE, al IMSS, al ISEM, pero lamentablemente esta carrera se ha tomado como incluso bajado a técnica, porque pues es una carrera nueva, entonces han degradado mucho y no se toma como la licenciatura que debería de tomarse, por lo mismo de que es nueva. Incluso en mi escuela yo soy de la segunda generación. Entonces por lo mismo de que los van a bajar de grado si quieren participar en una institución de gobierno, es importante que las nuevas generaciones que quieran entrar a estudiar esta licenciatura sepan que se van a enfrentar a muchos problemas, muchos tropiezos, entre ellos esta situación de que los pueden bajar a técnicos, pero pues no es un obstáculo. Esperemos que próximamente ya se tome como lo que es. Sí, una licenciatura, ¿no? No nada más técnicos, claro, que pues por algo estudiaron 4 o 5 años más las especializaciones que llegan a hacer, ¿no? Sí, porque también hay muy pocos lugares aquí en México donde se pueden hacer especialidades. Incluso las que he visto que aquí hay en México es la del deporte y geriátrica y pediátrica. Pero, por ejemplo, en España, que es como la madre de fisioterapia, hay más especialidades, incluso neurológica, cardiorrespiratoria, respiratoria, y muchas más. Ok. Bueno, y fíjate, no sabía yo de las especialidades, ¿no? Uno a veces, por la ignorancia, piensa que ya nada más es la licenciatura en esta carrera nueva, y resulta que sí hay más especialidades. Sí. Ok, pues qué importante esto que nos comentas. Muchas gracias. No, gracias. Oye, y ahora que ya ejerces, ¿qué es lo que más te gusta de esta profesión? Lo que más me gusta es que
el progreso que tienen los pacientes una vez que los ves así súper a lo mejor bajos, muy bajoneados, de que ellos hasta incluso sienten que no pueden hacerlo, hasta el momento en el que pueden hacerlo, se dan cuenta, o sea, el progreso que llevan hasta poder mejorar su situación. Ok, a hacerlo te refieres a mover alguna parte del cuerpo. Ajá, alguna extremidad que a lo mejor al inicio o que no tenían fuerza, incluso desde flexionar el codo y que no podían hasta el momento en el que ya, sin problema pueden hacerlo. ¿Cuáles son las características de tus pacientes? ¿Quién podría ser un paciente tuyo? Pues un paciente mío, pues podría ser pues básicamente cualquier persona, porque todos en algún momento nos lesionamos, y cuando menos nos lo esperamos también incluso nos llega alguna enfermedad. Entonces cualquiera puede llegar a ser un paciente. Y si habláramos de qué cosas no te gustan de tu carrera, ¿qué nos podrías decir? Las cosas que no me gustan de mi carrera, pues es el hecho pues de que no es muy valorada, que es mal pagada y que pues la gente, pues como te repito, lo de que nos confunden con los masajistas y que por más de que les expliquemos a veces la necedad, se queda en que pues no, no, okay. Somos masajistas. Ok. ¿Algún logro que hayas tenido? ¿Con respecto a qué? A tu profesión. A mi profesión, con un paciente o... Sí. Pues sí, con algún paciente. Atendía a una señora que tenía una hernia discal. Ella ya no... Sentía que ya no iba a poder, ella era maestra. Sentía que ya no iba a poder pues retomar sus actividades como tal que tenía. Estuvo un mes sin realizar nada, solo pequeñas actividades. Y hasta que se decidió pues por llamarme, ¿no? Y ya vimos, la evalué, la examiné y ya creé un tratamiento adecuado para ella y afortunadamente en un mes ya estaba súper bien. Pudo regresar a sus actividades y todo parece que está en orden. Ah, qué bueno. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? A veces no dimensionamos qué tanto te puede afectar hasta en tu vida diaria, ¿no? Una lesión. Ajá. Y efectivamente, cuando menos lo esperamos, necesitamos de ustedes. Una caída, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Y que nos puede hacer parar nuestras actividades. Pues, si tuviéramos que darle un consejo a los jóvenes que quisieran estudiar esta carrera, ¿qué les pudiera decir? Pues uno de mis consejos sería que estudien mucho si se van a dedicar a esto, que estudien mucho. Aprovechen las clases que tienen, incluso pues estudiar por su cuenta, más de lo que les dejen, investigar, no se queden con solo lo que les digan, sino sean curiosos, se metan más, a ver más, porque pues igual como todo, pues la ciencia se va transformando, se va creando en algo más y pues ese sería como mi consejo y que aunque a veces parezca como difícil, porque pues es algo de la salud, no es imposible. ¿Y algunas cualidades que debería tener una persona que se quiera dedicar a ser fisioterapeuta? Yo creo que las cualidades sería ser empático, porque pues sí, yo creo que lo primordial, ser respetuoso, tolerante, paciente, porque muchas veces hay personas que se desesperan. Incluso pues los pacientes mismos se llegan a desesperar. Entonces hay que estar ahí motivándolos para que sigan. Entusiasta, porque pues también para que no se decaigan ellos también. Y pues yo creo que eso serían como las cualidades. Oye, ¿y deben de tener gusto por algún tema, materia o algo en especial? Pues no, me parece que no. Yo siento que no, porque, bueno, lo básico, como te repetí al inicio, era anatomía. Ese es el gusto principal porque pues, debes de saber todo, al derecho y al revés.
Ok, bueno, pues que les gusta la anatomía, ¿no? Sí. Perfecto. Pues te agradezco mucho tu contribución, gracias por esta aportación y espero que les sirva a los jóvenes que estén pensando o queriendo decidir sobre una carrera u otra. Pues nos vemos en la siguiente cápsula y gracias a ustedes. Gracias.